Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de cursar al Colegio de Abogados, precisamente, más concretamente, el Grupo Trejo, y, y especialmente a la doctora Gabriela Rodríguez y al doctor Burgos. Yo soy el doctor Pablo Fara, soy vocal del Tribunal de Juicio, de la Sala Tercera del Tribunal de Juicio del Distrito Centro del Poder Judicial de Salta. La invitación me complace realmente, teniendo en cuenta que el Grupo Trejo de algún modo me identifica por haber estudiado, cursado mi estudio de grado en la Universidad Nacional de Córdoba, de donde egresé. Por eso esa identidad de la que les hablo. El tema que hoy me toca abordar es el juicio oral. Eh, si bien estrictamente podríamos ceñirnos al instituto, me parece conveniente para una mejor interpretación de abordarlo desde el inicio, desde una óptica constitucional. La base del juicio oral se sustenta en la garantía en el principio de legalidad eh, previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece justamente que nadie puede ser eh, penado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso o al hecho de la causa. ¿Qué significa esto? Que para que una persona sea declarada culpable, ¿sí?, y consecuentemente condenada, es necesario trasuntar todo un proceso legal, ¿sí?, que nos lleve o que nos conduzca, mejor dicho, a lo que nos interesa hoy, que es el juicio oral. ¿Por qué tenemos que trasuntar todo un proceso legal? Porque eh, no solamente el juicio oral está previsto de algún modo como una garantía para el justiciable, sino que llegar a ese juicio oral también impone ir sorteando escollos en el proceso penal en el cual no se pueden soslayar las garantías constitucionales que le asisten al ciudadano frente al poder punitivo del Estado. Digo esto por cuanto en todo proceso penal se verifica una tensión entre dos intereses: el interés general de la sociedad en que se esclarezcan los delitos o en el interés por la persecución del delito y el afianzamiento de la justicia, en tensión con el interés individual de la dignidad de la protección humana, ¿no es cierto? En esa tensión de intereses cobran relevancia y operatividad justamente estas garantías constitucionales: el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Como les dije, la consagración constitucional del debido proceso está en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Ahora, ¿qué se entiende por debido proceso? El debido proceso es desde el inicio de la persecución penal hasta el dictado de la sentencia, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Durante todo ese proceso penal debemos ir respetando y poniendo límites al poder punitivo del Estado, representado actualmente por el Ministerio Público Fiscal. Debemos ir poniendo límites a través de las garantías constitucionales, donde se hacen operativas el derecho de defensa en juicio, ¿sí?, y el debido proceso. ¿Cómo vamos poniendo límites a este poder punitivo estatal? Y siempre bilateralizando el proceso, siempre garantizando la efectiva defensa en juicio, la inviolabilidad de esa defensa y permitiendo el ejercicio de la defensa tanto técnica como material a la parte imputada. No voy a detenerme en cada vértice o en cada extremo del proceso penal, sino que quiero llegar al juicio oral. Pero para esto tenemos que saber que para llegar al juicio oral debemos tener ciertos presupuestos, y voy a ir distinguiendo para eso eh, aquellos presupuestos que el sistema acusatorio imperante nos impone como sistema vigente en nuestro Código Procesal Penal y en la mayoría de las legislaciones provinciales. Y está implementándose, ustedes sabrán, en el Código
procesal nacional, federal. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que llegar al juicio con una pulcritud, para decirlo de algún modo, que permita que el juicio oral se desarrolle con normalidad. Para eso tenemos que tener bien establecida la base del juicio, que lo constituye el requerimiento de elevación a juicio efectuado por el Ministerio Público Fiscal como conclusión o como colofón de todo el proceso investigativo preliminar, ¿sí? Es decir, la investigación penal preparatoria concluye en este requerimiento fiscal de juicio, ¿sí? Y eventualmente, si ese requerimiento fiscal de juicio es discutido en la etapa crítica por la defensa, concluye en un auto de elevación a juicio emitido por el Tribunal de Garantías, ¿no es cierto?, que también en este último supuesto constituye la base del juicio oral y público. Ahora, ¿cuál es la exigencia que impone el requerimiento fiscal de juicio como base del juicio oral? Tiene que ser un plexo acusatorio que permita al imputado conocer precisa, clara y detalladamente cuáles son los hechos o el hecho por los cuales se lo acusa y cuáles son las pruebas existentes en su contra, ¿sí? Para de esa manera poder permitirle que se defienda y que no lo tome por sorpresa, ¿no es cierto?, en el juicio, algunos extremos, ya sean fácticos o jurídicos o probatorios, que le impidan, ¿no es cierto?, defenderse claramente. Esto tiene que ver con el principio de congruencia, es decir, el principio de congruencia debe respetarse a lo largo de la investigación penal preparatoria y coronarse de algún modo en el requerimiento fiscal de juicio. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos nosotros que el primer anoticiamiento que va a tener el imputado del hecho por el cual se lo acusa va a ser mediante el decreto de citación a audiencia de imputación, en donde ya se le intima, se le hace conocer un hecho por el cual está acusado y que se lo atribuye en el grado de sospecha en su contra, ¿sí?, para que el imputado pueda ejercer en el primer momento su descargo. Es decir, y vamos, fíjense ustedes cómo vamos trasuntando los distintos grados de exigencia psicológica o intelectual que impone el proceso penal para ir acercando a una persona a juicio. ¿Por qué? Porque con la sola sospecha se puede iniciar una investigación y traer a una persona con el decreto, mediante el decreto a audiencia de imputación e imputarle el hecho. Después de esa imputación se le hace conocer en la audiencia de imputación, valga la redundancia, empezamos a generar mayores elementos, se empiezan a generar mayores elementos de investigativos o de cargos, si se quiere, que le van cargando, ¿no es cierto?, ese grado de sospecha al imputado hasta llegar a un grado de probabilidad, que es la exigencia intelectual que debe revestir un requerimiento fiscal de juicio. Es decir, el requerimiento acusatorio se satisface con un grado de probabilidad de la existencia del hecho y de la participación culpable del autor, ¿sí?, del imputado como autor del hecho. Bien, entonces, volviendo al principio de congruencia, tenemos que ese hecho que se intima en grado de sospecha al imputado en la primera entrevista, por decirlo de algún modo, que se tiene con la citación a audiencia de imputación, debe ser idéntico, ¿no es cierto?, al hecho que le va a ser intimado mediante el requerimiento fiscal de juicio como base acusatoria con la que se inicia el juicio oral. Ahora, puede suceder que en el trayecto o en el transcurso o en el devenir de la investigación penal preparatoria, ese hecho vaya modificándose, porque vamos teniendo nuevos conocimientos a través de la recolección de evidencia que nos permiten tener un mayor panorama, o puede ir variando ese hecho o conociéndose circunstancias que lo vayan modificando en relación al tiempo, lugar o modo de realización, lo que impone ante esas circunstancias nuevas volver a intimarle el hecho
al imputado en la investigación penal preparatoria con las ampliaciones que correspondan para que pueda el imputado ejercer su defensa material o bien abstenerse haciendo uso de su garantía constitucional. Siempre con exigencia del abogado defensor como asistente técnico en cada una de las posibilidades, de las oportunidades que tenga el imputado que invariablemente enfrentar la acusación. Pero quiero que se entienda, el principio de congruencia es el hecho que se le intima en la investigación penal preparatoria tiene que ser idéntico al requerimiento fiscal de juicio. Y si va cambiando o modificándose en esa investigación penal preparatoria, tiene que citárselo nuevamente a ampliación de audiencia de imputación para que la persona del imputado pueda conocer y eventualmente ejercer esa defensa material respecto de esas modificaciones. Pero todo esto es la etapa previa, es la investigación penal preparatoria, es la etapa previa y preparatoria del juicio oral, que como dijimos, concluye en un requerimiento fiscal acusatorio que va a constituir la base del juicio, ¿sí? Oral. Y eventualmente también va a constituir la base del juicio oral el auto de elevación para el caso que se haya discutido críticamente a través de los recursos de la oposición correspondiente a la defensa a ese requerimiento acusatorio. Con lo cual, la apertura del debate va a exigir la lectura tanto del requerimiento fiscal de juicio como del auto de elevación a juicio si es que se ha discutido en la etapa crítica o en la etapa intermedia ese requerimiento acusatorio. Ya en el debate, sentado en el debate, ¿no es cierto?, tenemos que con la lectura de ese requerimiento fiscal de juicio y eventualmente con la auto de elevación a juicio estamos de vuelta intimando y haciéndole conocer tanto tengo un problemita de conexión acá, pero creo que está solucionado. Tanto, a ver, disculpenme un segundo. Capaz que es algún virus, discúlpenme. Decíamos que con la lectura del requerimiento fiscal de juicio y eventualmente con la auto de elevación se produce la apertura del debate. ¿Esto qué significa? Le intimamos y le hacemos conocer al acusado, con la completa lectura de esos dos, de estos dos actos relevantes procesales, el hecho de manera precisa y circunstanciada en cuanto a extremos de lugar, tiempo y modo de realización, el grado de intervención que se le atribuye al acusado o al imputado y la calificación legal, es decir, el tipo penal en el cual se adecua su conducta a priori para traerlo a enfrentar esa acusación en el ámbito de un juicio plenario. Si bien esta apertura del debate se produce con la lectura de estas dos piezas procesales, inmediatamente se produce se posibilita una suerte de incidencia técnica en el sentido de que el tribunal tiene que hacerle conocer a las partes si van a plantear alguna cuestión de las previstas como incidentes previstos en el artículo 463, si no me equivoco, del Código Procesal Penal, es decir, de plantear nulidades, de plantear excepciones que pueden resultar de previo y especial pronunciamiento, de plantear nulidades que no hayan sido planteadas a lo largo del proceso penal, o plantear aquellas nulidades que las partes consideren que se han producido y que se han producido eventualmente y que no hayan sido ya discutidas con anterioridad en el proceso, y inclusive hasta plantear las recusaciones de alguno de los miembros del tribunal, de alguno o de todos los miembros del tribunal. Superada ese escollo incidental, pero ya dentro de la oralidad que genera el debate, ¿no es cierto?, se le permite al acusado, se le explica al acusado si comprendió, se le pregunta si comprendió el hecho por el cual está acusado, si lo escuchó atentamente, y una vez que el acusado
haya manifestado afirmativamente que comprendió el hecho, y si no lo hizo, se lo vuelve a leer y se le explica, pero una vez que se ha sorteado ese escollo, se le permite al acusado la posibilidad de ejercer su derecho constitucional de defensa material, es decir, si quiere efectuar una declaración de descargo en contra de ese acto acusatorio por el cual está sentado en el banquillo de los acusados. Tiene dos opciones: puede abstenerse de declarar en garantía de los derechos que le asisten, o bien puede ejercer efectivamente su derecho a declarar. Puede hacerlo al inicio del debate, o sea, cuando se le está dando la oportunidad, o a lo sucesivo del debate, luego de escuchar las pruebas de cargo existentes de su contra. ¿Esto qué significa? Esperar la producción probatoria, ¿no es cierto?, para luego ejercer su defensa material. Esto tiene más que ver con la estrategia defensiva que seguramente haya la defensa técnica entendido que es lo más conveniente para el imputado. Yo quiero hacer un paréntesis acá para transmitir mi experiencia en el tribunal de juicio en el sentido de aquellas circunstancias que se dan en el debate que no están escritas en el Código Procesal Penal, que todos tenemos la posibilidad de leer. Es decir, ¿qué me indica la práctica? Que por lo general el imputado ya tiene arreglado con su abogado defensor si va a declarar al inicio del debate, o bien si va a esperar escuchar las pruebas que hay en su contra para después, previo a la etapa de los alegatos, poder ejercer su defensa material declarando. Lógicamente se le hace saber las garantías que le asisten de no declarar bajo juramento de ley, no declarar bajo promesa de decir verdad, mucho menos estar obligado a autoincriminarse. También tiene la posibilidad de declarar y evitar contestar preguntas de la acusación, ya sea pública o privada, si hay querella. Pero todo eso lo tiene que manifestar a viva voz el imputado. Sucede muchas veces en la práctica que la defensa técnica intenta sustituir o subrogarse en ese derecho que es personal del imputado, es decir, sí voy a declarar o no voy a declarar, o sí voy a contestar preguntas de la acusación o no voy a contestar preguntas de la acusación, manifestando por lo general el abogado: mi asistido no va a declarar o no va a contestar preguntas. Si bien es un detalle, porque efectivamente se trata de un detalle, ciertamente es un derecho constitucional que le asiste al imputado, no a la defensa técnica. Pero bueno, no deja de ser un detalle. Producida la declaración del imputado, tenemos necesariamente que detenernos en ella. ¿En qué sentido? Es obligación del tribunal permitir una defensa integral y amplia, por más que el imputado se extienda o se explaye en relaciones o circunstancias que no tengan que ver específicamente con el hecho. La garantía constitucional, entiendo yo, de inviolabilidad de la defensa en juicio, le debe permitir al imputado tener contar con todo el tiempo que estime conveniente para dar su versión de los hechos o explicar cuál es su vinculación o su no vinculación con el hecho que se le atribuye, ¿no es cierto? Y adviertan ustedes que se trata de una dialéctica y una dinámica en el juicio oral que debe permitirle al acusado ejercer plenamente ese derecho constitucional. Se impone un orden. ¿En qué sentido? El Código establece que se le debe dar la palabra al imputado, ¿no es cierto?, para que se explaye, y luego de que el imputado haya hecho una narración de acuerdo a lo que él entiende, su vinculación con el hecho o no, recién pasar al interrogatorio de las partes, en el orden de primero la acusación y luego la defensa. Para ello, por lo general, se debe dar, prioridad al inicio del interrogatorio por parte del Ministerio Público Fiscal y luego la querella, para después darle intervención a la defensa, pero luego
la dinámica del debate impone que el fiscal, a partir de preguntas de la defensa o viceversa, también la querella, puedan volver a preguntar y volver a repreguntar, ¿no es cierto?, hasta que se agote, digamos, la oralidad del debate y, lógicamente, con la previsión de no cansar al imputado o pasar al cuarto intermedio, si así se verifica, pero en el sentido de que no es solamente que pierde y precluye su turno el fiscal al terminar con las primeras preguntas y después pasar a la defensa, siempre va y viene la dinámica del debate en la oralidad. Es importante también, y esto me lo indica la práctica, saber que cuando hay pluralidad de acusados o de imputados, es de buena práctica y no esperar a que lo pida la parte, hacer retirar de la sala a los imputados que no están declarando cuando declara el imputado en primer término. Es decir, para que no se produzca un desequilibrio en cuanto a las defensas, siempre va a tener mayores conocimientos y eventualmente ventajas el imputado que declare en segundo turno o en último turno si hay pluralidad de imputados respecto del primero. Por eso es conveniente desalojar la sala y después de ver el tribunal informarle qué es lo que ha declarado el primer imputado o el imputado que lo antecedió. Esto no significa por parte del tribunal asumir un protagonismo que no corresponde, porque eh, hay que aclarar que el sistema acusatorio, como único sistema posible que permite el juicio oral y público, impone al tribunal una actitud pasiva, es decir, una dirección del proceso del debate en cuanto a dirección, ¿no es cierto?, del debate, pero sin de ningún modo intervenir en la bilateralidad de las partes, en la interrogación del imputado y mucho menos a los testigos, salvo con las repreguntas, es decir, aquellas preguntas que deban aclararse o aquellos puntos que hayan quedado oscuros, que necesiten de alguna aclaración, que es lo que le está permitido al tribunal en este esquema acusatorio, hacer la repregunta para aclarar lo que no haya quedado claro. Pero de ningún modo esto de el retiro del imputado a la sala contraviene este principio acusatorio, porque lo que se está haciendo es asumir la función de dirección del debate. Ya que hablamos de esta actitud pasiva que debe guardar el juez durante el proceso, durante el debate, me referí recién a la única forma posible que es el sistema acusatorio en un debate oral. Y esto es porque no me contradigo con lo que vino sucediendo bastante la reforma del Código Procesal Penal, porque si bien estábamos en un sistema mixto, ¿no es cierto? El sistema mixto viene desde 1939 en nuestro país con la aparición en Córdoba del sistema mixto, que era mixto en el sentido de escritural durante la etapa investigativa de la instrucción y oral y público durante la etapa del juicio, por eso mixto. Ahora, cuando se pasó a un sistema acusatorio, lo que se modificó mayormente es la etapa de la instrucción, donde se convirtió en una etapa investigativa a cargo del Ministerio Público Fiscal. Esto es lo importante que deja mayormente el esquema acusatorio, la diferenciación tajante y sustancial de roles. El rol de investigación y acusación a cargo del Ministerio Público Fiscal y eventualmente de la acusación privada a cargo del querellante, y la actividad jurisdiccional del juzgamiento exclusivamente a cargo de los jueces. ¿No es cierto? Este es el principal legado que tenemos del sistema acusatorio, que, como dije, mayormente se verifican las diferencias en la investigación preparatoria. En el juicio también se verifican algunas diferencias, pero no se tratan de diferencias sustanciales respecto a lo que ya venía sucediendo con el juicio oral del sistema mixto. Por ahí lo más importante es esto de que el juez asuma efectivamente ese rol pasivo y solamente de dirección del debate, y no se
inmiscuya en la tarea de las partes afectando el contradictorio, ¿no es cierto? Es decir, en el interrogatorio de testigos, en el interrogatorio del imputado, salvo aquellas preguntas aclaratorias, o imagínense cómo se afectaría la imparcialidad del juzgador si tuviese iniciativa probatoria, es decir, si quisiera producir pruebas que no hayan sido ofrecidas en su momento por las partes. Estaríamos, que es lo que pasó en el sistema mixto, digamos, donde había una muletilla que era como, se utilizaba como medida de mejor proveer, para mejor proveer lo que le abría la puerta o la posibilidad al tribunal para producir prueba que no haya sido ofrecida por las partes y así asumir una suerte de subrogación, ya sea del Ministerio Público Fiscal o de la Defensa, depende para dónde vaya enfocada después la producción probatoria, pero una tarea que no es propia del tribunal y que quedó claramente zanjada con el advenimiento del sistema acusatorio. Bien, previo a continuar con el andamiaje de la audiencia del debate oral, y ya que me metí en esto del sistema acusatorio, repasemos un poco cómo la Constitución consagra el juicio oral en la Constitución Nacional. A ver, no lo dice en ningún lado que deba hacerse juicios orales. Lo que dice la Constitución Nacional es que deben realizarse juicios por jurado. Y la única forma de efectuarse juicios por jurados materialmente la permite solamente el juicio oral y público. Porque si no resulta imposible a través del escriturismo que un jurado popular pueda dictar una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, porque imagínense las imposibilidades materiales que se generarían con el escriturismo, es decir, no resulta posible. ¿Qué quiero decir con esto? El juicio oral va de la mano con el sistema acusatorio y de la mano con el juicio por jurado. No quiero adelantar mi opinión respecto a las consecuencias y a la oportunidad de implementar el juicio por jurado. No tengo por qué desconocer que está consagrado en la Constitución, que de algún modo debemos darle cumplimiento, pero hay que saber y hay que entender que el sistema de juicio por jurados, una de las principales consecuencias del juzgamiento a través de jurados populares es que no se exige los fundamentos o la motivación de la decisión, ya sea condenatoria o absolutoria. Y si es así, resulta muy difícil después saber los motivos, ¿no es cierto?, por los cuales se llegó a determinada decisión y mucho menos se posibilita discutir esos motivos y eventualmente acceder al doble conforme, que también es una garantía constitucional, es decir, ¿cómo puedo yo, a través del recurso de casación, yo fiscal o yo defensor, discutir la decisión del juicio por jurado si no se le exige un fundamento o una motivación? Pero aparte de eso, también resulta difícil entender el juicio por jurado si desconocemos que el derecho penal constituye una ciencia, y una ciencia bastante amplia, estudiada por la dogmática en distintos sistemas jurídicos y ordenamientos jurídicos comparados, que hacen del derecho penal una ciencia con método y objeto específico y que no puede subestimarse a la hora de decidir la suerte de una persona, más aún cuando estamos tratando valores tan pesados y tan cruciales para la vida de una persona, como puede ser la libertad, como puede ser algunas inhabilitaciones, piénsese en delitos cometidos por profesionales en el arte de curar, por ejemplo, y que se les imponga una inhabilitación que le coarte su carrera y su medio de vida. O sea, no es tan sencillo el análisis del juicio por jurado. Esto no significa que yo tenga una posición tomada, que podría explicarla, pero excede con creces
esta oportunidad que me brinda el Colegio de Abogados, pero entiendo que es un tema bastante complejo y dejo sentado la discusión en el sentido de que estamos incumpliendo un mandato constitucional, pero hay que ver de qué forma se implementa. Esto va mucho más allá, porque nosotros, si bien tenemos una raigambre eh, del derecho continental europeo, el derecho penal, seguimos mucho al derecho germánico, ¿sí? La dogmática se inició en Alemania y tuvo su repercusión en la Argentina a través de Núñez y Soler, aunque se piense que Núñez y Soler fueron procesalistas, pero fueron los receptores de la dogmática iniciada por Lis, por Belling, por Binding, a través de la definición clásica del delito como hecho típico, antijurídico, culpable. Y esa recepción de la dogmática penal alemana y después española, un poco que nos permite conocer que el derecho penal realmente es una discusión científica muy amplia. Pero, ¿por qué hablo de esto? Porque si bien nosotros tenemos una recepción continental europea del derecho penal, en el aspecto constitucional, ¿no es cierto?, que son las bases del sistema penal y del juicio oral, tenemos una raigambre absolutamente anglosajona, heredada del common law inglés y norteamericano. El juicio por jurados, ustedes habrán visto en las películas, ahora que estamos con más tiempo con la cuarentena, habrán visto que el juicio por jurados en Estados Unidos es emblemático en el sentido de que eh, lo más importante del juicio trasunta en la elección de los miembros del jurado y después el juicio transcurre sus caudales normales, ¿no es cierto? Pero si nosotros tenemos esa raigambre constitucional anglosajona, ¿no es cierto?, de garantizar un juicio oral, público, contradictorio, continuo, y con el juez natural de la causa, ¿cierto? Pero también tenemos esta raigambre continental europea y un poco que entramos en una suerte de no diría mezcolanza, pero de algunos institutos que no concilian. Es decir, es una opinión personal, pero si vamos a establecer un juicio por jurados, ¿no es cierto?, como lo indica la Constitución, como manda la Constitución, tendríamos que pensar en el origen del proceso penal, en la declaración eh, bajo apercibimiento del perjurio que hacen el sistema anglosajón. Es decir, el sistema anglosajón intima diciendo todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Contrario, justamente todo lo contrario a lo que establecemos nosotros, de que nadie está obligado a autoincriminarse, ¿no es cierto? Entonces, eh, es muy difícil amalgamar o armonizar estas dos posturas totalmente extremas, siendo que el sistema por jurados va más de la mano con esta declaración del imputado bajo el presidente del perjurio. Pero bueno, me fui del tema. Pero invariablemente está conectado con el juicio oral. Eh, Siguiendo con la práctica, que es lo que yo estoy tratando de transmitir, en el examen de los testigos también pasa lo mismo. El juez debe mantener una postura totalmente pasiva y solamente dirigir el debate en cuanto a oportunidad de interrogación de los testigos por las partes, eventualmente resolver incidencias cuando existen oposiciones de la parte, la pregunta hecha por la contraparte. Es fundamental no anticiparse por parte del tribunal cuando hay una oposición de una de las partes respecto a la pregunta realizada por otra, no anticiparse en resolver, sino bilateralizarlo, es decir, garantizar siempre la igualdad de armas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay una oposición, se la funda la oposición a la pregunta hecha al interrogatorio hecho por otra parte, pero también debe volver la pelota, por decirlo de algún modo, a la parte que formula la pregunta para que explique por qué realiza la pregunta, ¿no es cierto? Y pueda contradecir la oposición a esa pregunta de la parte que se opuso y para después recién poder resolver
conforme a derecho. Todo eso tiene que ver con la dirección del debate, pero de ningún modo meterse en el interrogatorio del debate. También es una buena práctica judicial que se advierte en la praxis diaria en el debate, que las partes sepan que los testigos o las pruebas no deben soslayar o suplantar la labor técnica del abogado defensor o del fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se advierte que se trata de hacerle decir al testigo más de lo que el testigo sabe. El testigo es un órgano de prueba que viene a deponer en el debate, ¿sí?, lo que conoce a través de sus sentidos, ya sea porque lo conoce directamente, porque lo presenció, ya sea porque lo conoce indirectamente, porque se lo comentaron, pero siempre transmite el conocimiento que tiene de los hechos que se están juzgando, del objeto del juzgamiento. Pero de ningún modo se puede hacer que el testigo efectúe conclusiones respecto del objeto del juzgamiento, del objeto que se está discutiendo. Y muchas veces sucede eso. Ya sea la acusación o la defensa, intentan hacerle decir más al testigo, cuando puede ser que haya sido un órgano de prueba claro, termina entorpeciéndose. Y muchas veces también sucede lo mismo con aquellos dictámenes periciales, donde muchas veces se ve en las pericias de parte como en la conclusión de la pericia se emiten formulaciones o conclusiones que son netamente de la jurisdicción o netamente de la hipótesis acusatoria o defensiva. Tenemos que, en ese sentido, volver al inicio y saber que es una discusión dialéctica entre la acusación y la defensa, dirigida o moderada, si se quiere, por la jurisdicción, por el tribunal. ¿Qué quiere decir esto? Hay una tesis acusatoria, ¿sí?, y hay una antítesis defensiva, ¿no es cierto?, tratada como hipótesis y contradicción a esa hipótesis, y después hay una síntesis, que es ya en el rol del tribunal decidir respecto de esa tesis y esa antítesis, ¿sí? Entonces, en ese esquema es donde el juez debe tener una conducta pasiva, ¿no es cierto?, hasta tanto la tesis y la antítesis se definan en la etapa crítica, que es la etapa de los alegatos. ¿Qué quiero decir con esto? Las partes deben entender que la producción de la prueba durante el juicio oral es netamente para arrojar evidencia que permita ir sustentando la hipótesis acusatoria o la hipótesis defensiva, que después se va a explicar, ¿no es cierto?, alegando en la etapa crítica, ¿no es cierto?, por parte del fiscal, eventualmente de la querella, sea de acusación privada, y de la defensa, cómo esos elementos probatorios que se tuvo conocimiento a través de la inmediación como principio que gobierna el debate oral, cómo esos elementos fueron robusteciendo, sustentando y dándole afianzamiento, ya sea a la acusación, ya sea a la defensa. Pero de ningún modo esos elementos pueden sustituir la labor técnica que debe efectuar tanto el fiscal como el abogado defensor o la abogada defensora en el momento de la discusión final, que es el momento de los alegatos. Ahí es donde debe explayarse con mayor énfasis el abogado defensor o la fiscalía, en el sentido de hacer una interpretación de los elementos probatorios que dan sustento a su acusación, ¿sí?, y que permitan convencerlo en el grado de certeza al tribunal para dictar una sentencia eventualmente condenatoria o absolutoria. Pero no minimizar o minimizar la etapa crítica de la discusión final, dándole prevalencia a la etapa de producción probatoria. ¿Qué puede pasar durante el desarrollo del debate? Puede ser que las pruebas reflejen, las pruebas producidas por las partes reflejen una ampliación o una variación, por decirlo de algún modo,
del hecho inicialmente intimado a través del requerimiento fiscal de juicio, que fue intimado al imputado y del cual se pudo defender el abogado o hacer uso del derecho a la abstención. Pero ¿qué pasa? Quiero hablar de la congruencia que veníamos hablando, es decir, cuando vemos que hay circunstancias que pueden agravar el hecho o atenuarlo o modificarlo en una suerte de continuidad de hecho delictivo, esta ficción del delito continuado, el fiscal puede ampliar la acusación, ¿sí? Puede ampliar la acusación. ¿Qué significa esto? Y después lo voy a explicar lo que sucede en la práctica. Cuando el fiscal hace uso de esa facultad de ampliación de la acusación, lo que debe hacer el tribunal es darle la posibilidad a la defensa de que prepare la nueva defensa ante esta nueva situación acusatoria, ¿no es cierto? Solicitando la producción probatoria o la suspensión del debate para producir prueba, o solicitando la ampliación de la declaración del imputado, ¿sí? Y acá va la parte práctica. Muchas veces, tanto fiscal como defensa, después de producir esta ampliación de la acusación, que solamente está permitida en nuestro código respecto de si el hecho inicial se convierte en un hecho continuado o si el hecho inicial, del hecho inicial se convierte en circunstancias agravantes o atenuantes, eso es solamente las dos alternativas que permiten ampliar la acusación al fiscal. Muchas veces las partes esperan una decisión del tribunal que no corresponde, es decir, no corresponde hacer lugar a la ampliación o no hacer lugar a la ampliación. Lo que corresponde al tribunal es darle la oportunidad a la defensa de esa ampliación del fiscal para que la defensa pida la prórroga del debate por el plazo prudencial para poder producir prueba o pida ampliar la declaración de su diputado respecto a estos nuevos extremos, pero no hacer o no hacer lugar a la ampliación. Luego, pasada la etapa crítica, será el fiscal quien deberá sustentar a través de su valoración probatoria cómo concluye en esta nueva calificación legal, porque puede ser una circunstancia agravante o atenuante, o cómo concluye en esta nueva ficción de un delito bajo la modalidad de una figura legal bajo la modalidad de delito continuado. Y también será deber de la defensa contrarrestar esta nueva pretensión de la acusación. Pero de lo que se trata es de garantizarle al imputado y al abogado defensor la inviolabilidad del derecho de defensa. ¿En qué sentido? Ante la ampliación de la acusación, darle todas las alternativas posibles de defensa al imputado y a su defensor, en el sentido de que puedan producir pruebas o puedan ampliar su declaración respecto a estos nuevos extremos. Distinto es cuando se trata de un hecho nuevo o de un hecho diverso, ¿sí? Y acá quiero ser muy claro. Cuando se trata de un hecho nuevo, invariablemente se trunca el juicio oral y se debe volver a la etapa investigativa, a la IPP, a la investigación penal preparatoria, porque estamos ante un hecho nuevo, con circunstancias de tiempo, lugar y modo totalmente nuevas respecto del objeto del objeto de juzgamiento, que fue el hecho intimado al inicio del debate mediante la lectura del requerimiento fiscal de juicio. Estamos ante un hecho nuevo que no se puede hacérselo conocer sorpresivamente al imputado porque le estamos vedando o truncando la posibilidad de defenderse, y menos aún y más aún, mejor dicho, de poder producir pruebas respecto de ese hecho nuevo. Invariablemente debe truncarse el juicio oral y volver al inicio del proceso penal, entendido en sentido global, al inicio de la etapa investigativa preparatoria, girándole las actuaciones, las actas del debate al órgano fiscal en turno para que inicie una nueva investigación penal preparatoria. Otra cosa es el hecho diverso, porque el hecho diverso es una mutación del hecho original, del hecho inicialmente intimado al imputado, una mutación, pero que no se trata, no llega a ser un hecho nuevo, sino que es una mutación, una modificación, una variación en cuanto a circunstancias de lugar, tiempo y modo, pero que resulten relevantes, no solamente unas circunstancias agravantes o atenuantes que podrían sortear el escollo de la ampliación fiscal de la acusación.
El hecho diverso produce estas modificaciones sustanciales de las circunstancias de tiempo, lugar y modo. No deja de ser el mismo hecho, pero es inicialmente intimado, pero es un hecho diverso. Lo que impone en las legislaciones procesales provinciales comparadas distintas soluciones. Debemos decir que en el proceso penal de Salta se sigue la misma suerte que el hecho nuevo. Debe volver al inicio de la investigación a través de un hecho diverso, garantizando con mayor amplitud la posibilidad de defenderse al imputado, es decir, respetando a ultranza la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio. En cambio, hay otras legislaciones procesales como Córdoba o Buenos Aires que permiten que el hecho diverso sea tratado del mismo modo que el delito continuado con las circunstancias agravantes o atenuantes, que permiten una ampliación de la acusación en el debate y se prosigue con el debate, con la salvedad de que después el fiscal, frente a este hecho diverso, que haya sido posibilitada la defensa material al imputado o la producción probatoria, después de solicitar una prórroga razonable, la obligación y la exigencia de la Fiscalía de que debe acusar respecto de ese hecho diverso. ¿Sí? Ya no la acusación respecto del hecho original, sino respecto de ese hecho diverso. Son las soluciones que brindan los códigos procesales de la provincia de Córdoba y de Buenos Aires. Pero, insisto, el hecho diverso en Salta tiene el mismo tratamiento que el hecho nuevo, vuelve al inicio de la investigación penal preparatoria. Todo esto tiene que ver con el principio de congruencia. Y el principio de congruencia está pensado para no sorprenderlo al imputado, para que el imputado sepa durante todo el proceso penal, ya sea en la etapa de investigación penal preparatoria como en el juicio oral y público, o sea, en el debate del plenario, saber perfectamente respecto de qué hechos se está defendiendo. Hay una discusión muy finita respecto de este principio de congruencia que tiene que ver con si la calificación legal se incluye dentro del principio de congruencia. Es decir, el principio de congruencia básicamente respeta la base fáctica, es decir, el factum, el hecho como objeto de juzgamiento, el hecho en cuanto a sus circunstancias de lugar, tiempo y modo e intervención del imputado. Pero muchas veces también sucede que el cambio de calificación legal puede incidir en el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo defenderse de una determinada calificación legal que de otra, supongamos. No es lo mismo en cuanto a posibilidad probatoria defenderse de un homicidio por la conducta activa, o sea, por un homicidio producido por acción, que de un homicidio producido por omisión. Entonces, si de repente la variación de la calificación legal de decir que es un homicidio por omisión, si bien se trata de un aspecto jurídico, sin duda alguna cambia o sorprende a la defensa y le cercena su posibilidad de producir prueba o defenderse, con lo cual yo creo que ahí sí se está afectando el principio de congruencia. Lo mismo si, supóngase, estamos pensando en un delito que se cometió por dolo y de repente se termina acusando por culpa. Imagínense que imaginemos no en esta línea gris y finita que es cuando el homicidio se produce por dolo eventual o por culpa consciente. ¿Sí? Tenemos un caso muy sonado en Salta donde estaba rayana la situación en si era culpa consciente, es decir, si el imputado pudo representarse la producción del resultado que iba a ocasionar con su conducta e igualmente actuó, o si, habiéndoselo representado el resultado, lo menospreció y actuó, o sea, culpa consciente o dolo eventual. Las, 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 este, las consecuencias de uno u otro son diametralmente diferentes por el monto de pena que representa un homicidio culposo o un homicidio doloso con dolo eventual. ¿Sí? La escala penal así lo indica. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? La variación en ese aspecto jurídico, sin duda que, si bien no se trata de una circunstancia fáctica, pero sí afecta el principio de congruencia. Con lo cual tenemos que concluir en que la regla es que el principio de congruencia debe respetar
los hechos, la base fáctica de la acusación. Y como excepción, el aspecto jurídico o el aspecto de derecho de la acusación también puede llegar a afectar el principio de congruencia. Pero también este principio de congruencia debe respetarlo el juez, el tribunal, al momento de dictar sentencia. ¿Qué quiero decir? El tribunal tiene que respetar la congruencia respecto de los hechos que fueron sometidos a su entendimiento y juzgamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Debe respetar el hecho contenido en el requerimiento fiscal de juicio que da inicio al debate y debe respetar el hecho, tiene que ser el mismo idéntico hecho que con el cual se concluye en la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal. Es decir, el juez no puede condenar por un hecho distinto de ese hecho por el cual se está requiriendo pena de sentencia condenatoria. ¿Sí? Está liberado el juez de concluir una calificación distinta, si quiere, respecto de la calificación jurídica que haya concluido el fiscal. Piénsese en un hecho de robo, que el fiscal concluya que se trata de un robo calificado por el uso de arma de fuego y el tribunal, respetando la identidad del hecho, ¿sí?, en cuanto a su base fáctica, puede diferir en cuanto al criterio del fiscal diciendo que se trata de un hecho de robo con arma, pero dentro del primer supuesto del artículo 166 de arma no apta para el disparo, del último supuesto del 166 segundo de arma no apta para el disparo. Adviértase que la base fáctica va a ser la misma, pero se está discutiendo y difiriendo en cuanto a la calificación legal. La imposición que debe seguir el juez en ese sentido es respetar el principio de congruencia en cuanto a la identidad fáctica y está liberado en cuanto a poder asignar una calificación distinta. Pero ¿cuál es el límite que tiene el tribunal? El límite es que, si bien puede concluir una calificación distinta, no puede concluir en una escala penal, o en una pena, mejor dicho, más grave de la que solicitó el Ministerio Público Fiscal o eventualmente la querella particular. Y esto por el sistema acusatorio, por el esquema acusatorio que le impone al juez no excederse del monto de la pena que hayan solicitado el fiscal o eventualmente la acusación privada. ¿Qué quiero decir con esto? Es libre de concluir una calificación legal distinta, pero condicionado a que la calificación legal distinta no lo lleve a imponer una sentencia por encima del monto de pena que haya solicitado la acusación, porque tiene una expresa cláusula de nulidad en nuestro sistema procesal penal esa circunstancia. Es decir, cuando el juez dicta una sentencia e impone una pena o una condena superior a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal, la sentencia es nula por expresa cláusula contenida en el Código Procesal Penal. Necesariamente tenemos que volver a la discusión jurisprudencial que se sostuvo por mucho tiempo a través de la doctrina de Tarifeño, que después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a si el tribunal podía dictar sentencia y condena si no había sido solicitado por la acusación. Se modificó luego con el precedente de Marcilese, y después la Corte volvió a su antigua doctrina a través de Mostacchio, ¿no es cierto? Pero Mostacchio adviértase que hay un voto en minoría que sigue con la doctrina de Marcilese, pero la mayoría volvió a la doctrina original de la Corte de Tarifeño, de que el tribunal no puede expedirse si no hay un pedido concreto de sentencia de condena por parte de la acusación. Es otra discusión amplia y hasta tiene un aspecto filosófico en cuanto a si el tribunal puede o no condenar sin ausencia de acusación. Básicamente, en el cambio de modificación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de Marcilese, se dijo, bueno, la acusación ya está verificada y plasmada en el requerimiento fiscal de juicio, que es el que abre el juicio oral. Es una discusión bastante amplia que no creo que nos dé tiempo para abordar aquí en esta oportunidad.
Bueno, habiendo recorrido el- el juicio oral, a mí me gustaría ahora, como conclusión, analizar el instituto. Ya vimos los aspectos constitucionales, ya vimos la práctica. A mí me gustaría analizar el instituto para concluir con, no sé si me excedí en el tiempo, pero ¿por qué? El juicio oral en público tiene determinadas características que posibilitan su realización con normalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Las calidades que debe tener el juicio oral. Justamente la oralidad, la publicidad, la continuidad, el contradictorio, la inmediación, la exclusividad de la prueba y la identidad del juzgador. Son 7 aspectos que deben verificarse para que el juicio se desarrolle con normalidad. ¿Qué es esto de la oralidad? Es lo que dijimos al inicio, no se puede efectuar un juicio por jurados a través del escriturismo, porque resulta materialmente imposible. La oralidad permite justamente al juicio por jurado, o no, en el sistema vigente, al tribunal, conocer la tesis y la antitesis desarrolladas por las partes y tener la posibilidad a través de los órganos de prueba eh, mediante la oralidad de permitir el conocimiento del material probatorio tanto a las partes como al tribunal. O sea que la oralidad es insoslayable para poder garantizar las exigencias constitucionales del juicio oral. La publicidad del debate viene de la mano con la oralidad. Hay un viejo dicho que dice, dame a mi peor enemigo para que me juzgue, siempre y cuando se respete la oralidad. ¿Qué quiere decir esto? La oralidad, la publicidad, perdón, garantiza que el juez respete lo producido en el debate, que el juez no, discúlpeme lo que voy a decir, porque el juez no sabe con un disparate. ¿Qué quiero decir con esto? Que la publicidad permite, ¿no es cierto?, un control de lo sucedido en el juicio y que de algún modo lo va a conducir al juez a no dictar una sentencia sorpresiva. La publicidad tiene que ver con el sistema republicano de gobierno diseñado en nuestra nación. El sistema republicano tiene 3 aristas importantes que no se deben perder nunca vista. El control ciudadano de los actos de gobierno, la publicidad de los actos de gobierno y la representación del ciudadano en los órganos del Estado, los poderes del Estado. Justamente, la publicidad del debate permite conocer a la sociedad cómo es el funcionamiento de la justicia y concretamente cómo es el funcionamiento de sus funcionarios públicos. Solamente la publicidad lo permite. Imagínense ustedes que si se hacen juicios cerrados o en salas cerradas o herméticas, donde no se permite el ingreso al público, mal puede la sociedad en general ejercer el control de los actos de gobierno, ¿sí? O de los actos de sus representantes o de los actos de los funcionarios públicos. Por lo tanto, la publicidad emana del sistema republicano diseñado por nuestra nación. El contradictorio, ¿qué significa el contradictorio? El debate es una contradicción de tesis y antítesis de fiscal y defensa, de acusación particular eventualmente y defensa, donde el juez tiene una actitud pasiva y solamente de dirección de esa discusión. Este contradictorio permite que se pueda confrontar en la dialéctica del juicio, ¿no es cierto?, a través del examen de los testigos, la pregunta, porque el testigo pasa a ser común para las partes en este contradictorio, o sea, por más que haya sido ofrecido por una u otra de las partes, pasan por la comunidad, el principio de comunidad de la prueba, a formar parte de este contradictorio. Es lo que posibilita la discusión del contradictorio. En tanto que la inmediación lo que posibilita es la apreciación inmediata o de visu tanto de las partes técnicas como del juzgador respecto de los órganos de prueba. Eh, la gestualidad del testigo, la gestualidad del imputado, solamente se logra a través de la inmediación, es decir, de la impresión de visu que pueden tener los intérpretes, ya sean las partes o el tribunal. También les mencioné la exclusividad de la prueba, es decir, el tribunal debe, eh, el tribunal debe
dictar sentencia con lo que se haya producido exclusivamente en el debate. ¿Sí? Eso se llama, a eso responde el principio de exclusividad de la prueba. El tribunal no puede, después de haber apreciado y percibido el plexo probatorio, todo el conjunto probatorio ofrecido y producido por las partes, resolver de acuerdo a la convicción que se formó a través de un anoticiamiento o de un conocimiento externo a lo que se produjo en el juicio oral y público. Eso es lo que trata de respetar el principio de exclusividad de la prueba. La identidad del juzgador tiene que ver con la garantía del juez natural. ¿Qué significa esto? El juez natural también forma parte del principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir esto? El tribunal debe estar previamente constituido, ¿no es cierto?, a que se produzca a la realización del juicio, ¿sí? Por eso se llama el juzgamiento por los jueces naturales de la causa. No solamente tiene que estar previamente constituido, sino que tampoco se tiene que alterar en la distribución del oficio que constituye la competencia por conexión, sacar de determinado juez o de determinados jueces, si el tribunal es colegiado, la causa que naturalmente les correspondía. Esto porque hace a la garantía del juez natural y, e impide elegir a aquel juez que creemos nosotros que por sus votos anteriores o por sus convicciones puede ser más favorable a una u otra posición de las partes. Esto de la identidad del juzgador me impone a hablar también de lo que se verifica en otras legislaciones comparadas, como por ejemplo, puede suceder que un juez tenga determinado impedimento para iniciar el debate, proseguirlo, ya sea que se haya enfermado o que le haya surgido algún inconveniente imprevisible que deba suspender el debate o que deba vencido los plazos de la suspensión, donde hay determinados supuestos que permiten la suspensión por no más de 10 días corridos, que los 10 días corridos estos tienen que ver con la distorsión del recuerdo que se produce con el paso del tiempo. Está previsto en algunas legislaciones que haya un juez suplente, un cuarto juez en un tribunal colegiado, por ejemplo, que esté presenciando el debate. Entonces, después, ante el impedimento de algunos de los miembros, este juez suplente pueda asumir la titularidad porque ya vino presenciando el debate, ya vino imponiéndose a través de la inmediación, ¿sí?, de lo que vino produciéndose en el contradictorio, lo que le va a permitir también estar en condiciones de poder resolver de acuerdo a la exclusividad probatoria observada y analizada en el debate. Nada más, quisiera agradecer el tiempo, pido disculpas por lo desordenado por ahí que puedo ser para exponer, en el sentido de que me gusta transmitir la experiencia que llevo en el tribunal de juicio, y creo que en ese sentido es tan útil para, para la profesión de nosotros, no solo la teoría, sino también la práctica. Quedo a disposición y vuelvo a agradecer la invitación cursada por el Colegio de Abogados. Muchas gracias. Hasta luego.